Estimados, ¿cómo les va? Buenas tardes, soy Maxi. Bueno, vamos con la segunda parte de Easy Ada. Esta vez quería enseñarles, vamos a agregar componentes, por supuesto, pero quería enseñarles una opción que es cuando hay un componente que es algo extraño o no está, digamos que no se manufactura, digamos, para ensamblar, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero colocar estos conectores, cogemos una foto mejor, exactamente, en las placas para poder, después yo les voy a enseñar cómo crimpear o cómo tomar un cable con esto, con una crimpeadora y sostener este cable. Esto es un terminal muy fuerte que pasa amperaje sin ningún problema, que es lo que necesitamos para el amplificador, para no perder graves. Y tiene acá, lo medí, tiene 5 milímetros entre sus, digamos, adentro, ¿no? Esto está un poco movido acá por la foto, pero ya lo medí, tiene 5 milímetros. Vamos a abrir el AC Ada. Acá recuerdan cómo abrirlo. Le dan clic aquí en Easy Designer, se loguean como el expliqué antes y le dan a Standard, ¿no? Y ahora vamos a agregar ese componente. Si vamos a Library, escribimos PCB Spade Terminal o terminal de espada y le damos a aceptar. Van a ver que acá en lo que sería el CPCB no está. O hay uno solo o no está el que buscamos. Pero si vamos a usuarios, ahora después vamos a ver un apartado de cómo crear esto. Hay varias personas que han creado terminales. Y acá, por ejemplo, encontramos uno que nos gusta, por ejemplo este, que yo es el que elegí, el de este señor, C. Bond. De hecho, lo he marcado como favorito. Y si queremos saber bien cómo es, antes de colocarlo, le damos clic aquí. Y nos abre un editor, digamos, del componente, que después les voy a explicar cómo crear esto. Pero sinceramente no hace falta crear un componente o un footprint, se llama en este caso, porque ya están creados. La mayoría de usuarios creó todo. Entonces, lo que no está en el CPCB está creado por usuarios. Pero si queremos comprobarlo y sabemos que lo medimos y tiene 5 milímetros, vamos a medir acá con esto. Le damos clic en las herramientas que tenemos acá, una que dice Dimension, ¿ven? Marcamos de aquí hasta acá. Y ahí nos marca 4.999 milímetros. Excelente, este es el que buscamos. ¿De acuerdo? Este es el terminal. Y acá lo dejamos. Dejamos uno, después le explico uno, vamos a usar un montón de estos, pero vamos a dejar uno para no abortar, digamos, el circuito, porque después le damos control C, control V y aparece un segundo, ¿ven? Copiar y pegar, es muy simple. Ahora les voy a explicar cómo agregar de vuelta una librería y vamos a buscar, por ejemplo, resistencias. Tenemos que poner resistor, vamos a usar una de 2K2 que es para drenar los capacitores. 2.2K. Y vamos a usar 3 watts, 3W. Le damos Enter y vamos acá donde dice LCPCB, ¿no? Siempre recuérdense esto, que son esta o ensambladas. Ensambladas significa que los pueden pedir que se los coloquen, ¿no? Vamos a buscar acá 2K2, 2K2, enviamos el tamaño, hacemos clic acá y nos manda a la página. ¿Ven? Vamos a ver. La resistencia es esta. Necesitamos una resistencia de este tamaño como esta. Lo vamos a agregar a favoritos si queremos y podemos incluso ver ven, nos manda hasta, lo tenemos hasta la, digamos, el fabricante, ¿no? Bueno, en este caso está en chino, mucho no vamos a poder hacer, pero las resistencias tampoco requieren de una, digamos, de un datasheet, no hace falta en este caso porque no necesitamos nada preciso. Es una resistencia de 2K ohm, 2K2 ohm que más o menos de 2 a 3K sirve para drenar el capacitor, ¿no? Bueno, elegimos la resistencia y la colocamos acá. Le damos doble clic, vemos que tiene SMT, por si mañana queremos doble clic, por si mañana queremos, y esta tenemos que colocar 2. Si mañana queremos pedir que lo armen a la plaqueta, vamos a tener ya armado, digamos, el circuito, ¿no? Digamos, nos entregan la plaqueta no solo con la perforación, sino también soldada, porque esta resistencia las tiene ensamblaje. Después hay que ver el precio, si nos conviene o no, porque todos se lo van a cobrar, por supuesto, ¿no? Pero acá tenemos los diodos que hemos puesto antes, el terminal y las resistencias. Ahora, ¿cómo sabemos cómo va quedando esto? Yo, por ejemplo, ahora vamos a guardar el archivo
Le damos acá a guardar, y acá nos aparece guardado correcto. Y vamos a buscar acá herramientas que una dice convertir esquemático a PCB. Todavía no hay ningún esquemático, pues yo no lo hice. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver acá. No, sin chequear nets. Ahora les explico qué es chequear nets. Y nos da unidades en milímetros, 2 capas de cobre. Siempre usamos 2. Ahora les explico por qué. Vamos a usar 2 siempre. Rectangular. Bueno, acá vamos a poner el tamaño que querramos. Pero le damos a aplicar. Y acá nos está marcando, ven, los diodos. Los podemos arrastrar y poner donde quiera. Ahora no tienen lo que es el net, pero después lo van a tener. Y acá están las resistencias. ¿Ve el tamaño que tienen? Y acá el terminal. Acá mismo podemos medir inclusive, le damos acá, mide 19 milímetros. Tomamos nuestra resistencia que tenemos y nos fijamos. ¿Tiene 19 milímetros la resistencia o más o menos por ahí? Sí. Al igual que esto. Medimos este terminal, 4,9 milímetros, o sea 19 milímetros. Y también podemos mirar la circunferencia de adentro. No hace falta en este caso, ya se sabe que es más grande, ya lo vemos, que normalmente una resistencia que está manufacturada, el tamaño, al igual que el muro 860, que es este, el tamaño de esto va a estar perfecto. Pero si quieren medirlo, lo pueden hacer. O sea, queremos tener una idea de cuánto mide este componente, bueno, le damos de acá y nos dice que tiene 5,8, o si podemos medirlo entero también, tomamos desde este punto a este, y nos va a decir que tiene 10 milímetros el componente. Bueno, acá podemos modificarlos, rotarlos, verlos, ya lo vamos a ver. Y acá vi que le abren 2 ventanas, una que dice fuente PCB y otra que dice el esquemático, que es este, ¿no? Esquemático de alimentación. En este momento le damos salvar. A ver si ya lo salvamos. No, todavía no lo salvamos. Acá, en este punto, le damos salvar. Y cuando le damos salvar al circuito, guardado correcto, aparece acá en el proyecto 2 partes. Si yo lo cierro acá para que tengan una idea, yo hago doble clic acá y me abre la fuente de alimentación como yo la tengo, hasta donde llegué, sin unir nada, sin colocar nada. Y después hago doble clic acá y nos va a ir a la PCB. Como lo hemos dejado, todavía no hay nets, que serían conexiones. Acá no se pueden hacer, se hacen en el otro lado, ahora les explico. Pero ven cómo está, ya tenemos una idea del tamaño de la placa y de los componentes que llevan. ¿De acuerdo? Esto es una breve explicación de cómo agregar componentes y cómo buscar un componente específico. Ahora el resto de los componentes que vamos a ir agregando van a ser componentes estándares o comunes. ¿De acuerdo? Los dejo aquí, finalizo el video, después continuamos con el resto, porque vamos a buscar capacitores que son algo más complejos de encontrar. Les agradezco mucho por escuchar, suscríbanse al canal y háganme en todos los comentarios que necesitan, que estoy para ayudarles y explicarles. Muchas gracias. Un saludo.